Bueno, hoy vamos a ver el tema de confiabilidad. Esta ya es la penúltima unidad. La otra semana van a tener, creo que la última parte, que es con la ingeniera Barbarita, que es la parte de auditoría, ¿sí? Bueno, esta unidad básicamente lo que trata es la parte de confiabilidad y gerenciamiento de riesgo, que algo deben haber visto ustedes, no sé si están viendo ingeniería de planta o por ahí en higiene y seguridad, deben haber visto, o no sé si en gestión de medio ambiente deben haber visto la parte de gerenciamiento de riesgo. Nosotros vamos a ver ahora el concepto de confiabilidad y vamos a ver algunos elementos, digamos, que nos permiten poder, digamos, abordar problemas, digamos, relacionados justamente a lo que es la gestión de riesgo, digamos, de un sistema o de un producto, ¿sí? Nosotros, para empezar a ver lo que es la confiabilidad, tenemos que entender primero lo que es el concepto de confiabilidad, ¿sí? Un elemento, un equipo es confiable cuando al estar en operación trabaja normalmente dentro de ciertas especificaciones establecidas. Es como que la confiabilidad, digamos, nos da una idea de la capacidad de operación de un equipo sin tener fallas. Y con todo este avance, digamos, de la tecnología que nosotros tuvimos en los últimos años, es como que la confiabilidad se transforma en una característica de gran importancia en los equipos o en los sistemas, y esa característica está dada por los fabricantes. Ustedes deben haber visto, por ejemplo, cuando ustedes compran una computadora, compran un televisor, una heladera, viene con el manual. Y en el manual les dicen cuáles son las condiciones en las que opera el aparato. Y les dice, bueno, por ejemplo, la heladera opera bajo ciertas temperaturas, no tiene que estar expuesta, por ejemplo, al sol, y ciertas condiciones, digamos, para que funcione, digamos, la heladera. Y así, bueno, ustedes también lo pueden llevar a otros tipos de equipos, por ejemplo, los televisores o los celulares mismos, tienen las especificaciones, digamos, que se les exigen a los fabricantes, ¿sí? Y en donde tienen que decir, digamos, detalles relacionados con la confiabilidad, ¿sí? Entonces, definamos bien lo que es la confiabilidad. A ver, ahora voy a hacer entrar unos compañeros. La confiabilidad se la define como la calidad a largo plazo y es la probabilidad de que un producto o un sistema determinado realice aquellas funciones para las que fue creado de una manera satisfactoria durante un lazo vital de tiempo determinado y bajo ciertas condiciones ambientales que están previamente definidas, así como yo les comentaba. Un televisor, una heladera, un sistema, les dicen bajo qué condiciones funciona, ¿sí? Y se caracteriza por tener 4 factores relacionados. Uno es el valor numérico, otro es la función específica, digamos, que cumple ese producto o sistema, el lazo vital, vida útil o vida del producto, y después el cuarto se refiere a las condiciones ambientales. El primer factor, que es el valor numérico, se refiere a la probabilidad de que el producto no falle durante determinado tiempo bajo determinadas condiciones, ¿sí? Por ejemplo, ahí les puse un ejemplito. El valor de 0,93 indicaría la probabilidad de que 93 de cada 100 productos funcionan por un lazo establecido y de que 7 productos fallan en ese mismo lapso de tiempo, ¿sí? Y después, bueno, tenemos otros valores numéricos que vamos a ver, que son las tasas de falla, ¿sí? Y vamos a ver todas las distribuciones, digamos, asociadas al comportamiento este del desgaste a lo largo del tiempo, ¿sí? Bueno, este valor numérico, a ver, sigamos acá. Generalmente este valor, digamos, se estima realizando un determinado número de pruebas con el equipo, con el sistema, y se analizan las frecuencias de éxito y de no éxito y se determina, digamos, esa probabilidad. Después nosotros vamos a ver más adelante de que se llaman las pruebas de vida, para ver, digamos, el lapso vital, digamos, que tiene ese producto o ese sistema a lo largo del tiempo y que va a seguir determinado tipo de distribución. Entonces lo más conveniente va a ser de que uno haga una prueba de bondad de ajuste, vea qué tipo de distribución tiene y en función de eso vea el comportamiento, digamos, que tiene cada equipo,
cada equipo, cada dispositivo, cada sistema tiene comportamientos o patrones, digamos, de falla diferentes. ¿Sí? ¿Más o menos van entendiendo, chicos, el concepto de confiabilidad? Sí, se entiende. ¿Sí? Bueno, el otro factor, fíjense, que es la función específica que desempeña el producto. ¿Sí? O sea, los productos, los sistemas se diseñan, digamos, para cumplir con una aplicación o con una operación determinada. Y se espera, digamos, que sean capaces de realizarla. Yo les puse un ejemplo, por ejemplo, un montacargas eléctrico se espera que sea capaz de levantar una cierta carga. Pero si yo, por ejemplo, lo hago levantar una carga que sea superior a la que tienen las especificaciones, seguramente que capaz que no lo puede hacer o no lo puede hacer a lo largo del tiempo. Capaz que lo hace una vez, pero después no va a poder. ¿Sí? O, por ejemplo, cuando ustedes suben un ascensor, que les dice el ascensor tiene una capacidad de tanto en peso, es para que no suban una mayor cantidad de peso al que dice ahí, porque si no, no les asegura de que funcione el ascensor. ¿Sí? A eso se refiere con la función específica. Después tiene un lapso vital o lo que se llama la vida útil o la vida del producto, ¿sí? Que se menciona, digamos, en la definición de confiabilidad que vimos en la parte superior. ¿Sí? O sea, se refiere a cuánto tiempo se espera que dure ese dispositivo, producto o sistema. Puede ser en términos de uso, puede ser en términos de tiempo o puede ser en términos de ambos. Por ejemplo, las llantas o las gomas de auto se espera que funcionen hasta 36 meses o 70.000 kilómetros. O sea, eso es como que tiene que estar especificado. ¿Sí? Puede ser también un producto alimenticio que les digan, por ejemplo, la fecha de vencimiento es tal. Si, por ejemplo, se lo abre y bueno, es como que les tienen que decir en las especificaciones, digamos, el lapso vital que tiene ese producto. Y después, el cuarto se refiere a las condiciones ambientales para las que fue diseñado. ¿Sí? O sea, se refiere al almacenamiento, al transporte, a la temperatura, a la humedad, eso. ¿Sí? Uno no puede esperar de que un producto que está destinado a servir, por ejemplo, en los interiores, se lo utilice, digamos, para los exteriores. Por ejemplo, si yo tengo una silla tapizada que cumple, digamos, sus funciones dentro de una casa, si yo la saco afuera y está expuesta al sol, al aire y a la lluvia, seguramente se va a ir gastando, digamos, no va a poder cumplir, digamos, con el uso para el que está especificado, ¿sí? Por eso es que uno tiene que tener en cuenta estos 4 factores para definir lo que es la confiabilidad. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Una consulta. Sí. En vida útil del producto, Ujú, cuando tengo un producto complejo, es decir, que tiene varios subproductos, por ejemplo, la computadora, eh, ujú. su, la vida útil del producto sería la vida útil del menor, o sea, del compuesto que tenga menor vida útil, o cómo sería, o el principal, o el Y compuesto principal que tenga menor vida útil. Porque quizá tendríamos a que, veces cambiando algo ya pueda seguir tirándola. claro, tendríamos que ver, digamos, al sistema en su conjunto. Ya vamos a ver diferentes configuraciones que pueden tener los sistemas y lo que se tendría que hacer ahí en ese caso serían las pruebas de vida y ver qué comportamiento tiene ese sistema para atribuirle algún tipo de distribución y en función del tipo de distribución de probabilidades que tenga, uno determinar aproximadamente, ya vamos a ver el tiempo medio, digamos, entre fallos o la vida útil, digamos, del sistema, si se puede, porque en algunos casos no se va a poder determinar eso, la vida útil. Ya vamos a ver más adelante de que hay productos que tienen, por ejemplo, la falla de forma azarosa, entonces uno no sabe en qué momento falla. Entonces, lo primero que uno va a tener que hacer son esas pruebas y ver qué tipo de distribución tiene para analizar, digamos, el tiempo de vida que tiene. ¿Sí? Perfecto, gracias. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Bueno, acá vamos a definir lo que es una falla.
La falla se la define como la incapacidad, digamos, que tiene un dispositivo, un sistema, para realizar, digamos, alguna función dentro de los límites en los que se define la función o aquella desviación, digamos, con respecto a ciertas especificaciones si estamos hablando de un producto. ¿Sí? Bueno, nosotros podemos clasificar a las fallas de diferentes formas. ¿Sí? En la primera clasificación hace referencia a la aparición de la falla. Entonces se clasifican en falla catastrófica o falla por degradación. La falla por catastrófica es la falla, digamos, que aparece de repente, una falla total y súbita, que es consecuencia, digamos, de alguna modificación de algún parámetro operativo, digamos, de ese producto o de ese sistema. Después tenemos la otra falla, que es la falla por degradación, que es la falla, digamos, que se produce por la degradación de algún parámetro que se desvía de las especificaciones, digamos, establecidas para que funcione. ¿Sí? Esa es la primera clasificación. Después tenemos la clasificación 2, que es en función, digamos, de que si es un componente o si se trata de un sistema. ¿Sí? La falla del componente se refiere a la falla de cualquier dispositivo que forma parte de un sistema. Y después tenemos la falla del sistema, que es la incapacidad de todo ese sistema para realizar, digamos, la función para la que está destinado, independiente de su componente, digamos, de que sus componentes hayan fallado o no. Después tenemos la clasificación 3, que eso es en función de la independencia de la falla. Estos se clasifican en fallas primarias o independientes, cuando la falla de alguno de los componentes es independiente de que fallen otros, y la falla secundaria o dependiente, la falla se debe a la, digamos, la consecuencia de que ha fallado, digamos, un componente y ese componente ha afectado la falla de otros componentes, ¿sí? Y después la cuarta clasificación es lo que ahora, después vamos a ver un poco con más detalle, que es la curva de la bañera. Es una curva bastante representativa que representa la variación de la tasa de falla en relación con el tiempo. ¿Sí? Acá está la grafiquita. Fíjense, acá se representa la tasa de falla a lo largo del tiempo. Y cada dispositivo o cada sistema tiene un patrón de falla determinado, por eso es que yo, para saber, digamos, a qué patrón de falla obedece, yo tengo que realizar esas pruebas de vida, ver qué tipo de distribución puede llegar a tener y fijarme, digamos, a qué tipo de patrón responde. ¿Sí? Bueno, fíjense de que acá en la curva de la bañera tenemos 3 etapas de falla. La primera etapa es la mortalidad infantil, que son las fallas iniciales. La otra, fíjense de que acá tenemos una tasa alta, digamos, de falla que va disminuyendo hasta un determinado tiempo. Y a partir, fíjense de ahí, donde aparece, digamos, la otra etapa que es la vida útil, la tasa de falla se mantiene constante hasta que vuelve a aumentar, digamos, a lo largo del tiempo por el desgaste. ¿Sí? Esas son las 3 etapas, digamos, de la curva de la bañera. La primera dijimos que son las fallas infantiles, que son producidas por los defectos iniciales, pero esto fíjense que se los cubre por los costos de garantía. Ustedes deben haber visto con la ingeniera Barbarita los costos de calidad. Y vieron que hay una etapa que es de control, que antes de que llegue el producto, digamos, al cliente, se hacen, digamos, revisiones de control de ese producto sobre una muestra determinada y bueno, ahí pueden detectarse, digamos, previo a que llegue al cliente, lo que serían las fallas infantiles. Después tenemos las fallas aleatorias o al azar, ¿sí? Estas fallas son las que les comentaba hace rato cuando su compañero me preguntaba, se pueden producir en cualquier momento, ¿sí? No puedo, digamos, predecir en qué momento se va a producir la falla. Y en ese caso, la tasa de falla es constante, ¿sí? Después tenemos las fallas por desgaste, que son componentes que van perdiendo resistencia, digamos, por el uso que van teniendo a lo largo del tiempo, que es justamente esta parte de la curva que es el desgaste. Y bueno, como yo les comentaba acá, fíjense que tienen los diferentes patrones de falla. El primero es la curva esta, donde tenemos estas 3 etapas. Y fíjense los otros patrones, por ejemplo en el B, acá fíjense que la tasa de falla es constante hasta que en un determinado momento la probabilidad de falla empieza a aumentar y la tasa de falla empieza a aumentar con el tiempo.
Después acá en el patrón C, a lo largo del tiempo, fíjense que la tasa de falla va aumentando, ¿sí? Constantemente por el desgaste. Y después acá fíjense que en el patrón D, la tasa de falla es incremental hasta que, fíjense de que acá tiene una meseta donde la tasa de falla es constante. En el patrón E, fíjense de que la tasa de falla es constante a lo largo del tiempo. Y en el F, fíjense que tiene una etapa de mortalidad infantil y luego la tasa de falla es constante. ¿Sí? Bueno, estas son las pruebas de vida que yo les comentaba hace rato, que son experimentos que se realizan, ¿sí? Para obtener lo que son los valores de duración de vida de ciertos componentes a partir de una muestra aleatoria. Y esa muestra aleatoria, digamos, son sometidas a diferentes tipos de pruebas o de esfuerzos, ¿sí? Bajo ciertas condiciones ambientales para ver, digamos, qué lapso de vida, digamos, pueden llegar a tener, ¿sí? Acá también tenemos una clasificación de los tipos de pruebas de vida. Acá tenemos pruebas con reemplazo. Es cuando uno realiza esa prueba y a cada componente que va fallando yo lo voy sustituyendo por uno nuevo, ¿sí? Generalmente esto se aplica para aquellos dispositivos donde el costo no es muy alto, ¿sí? Y uno puede realizar, digamos, este tipo de pruebas. Después hay otras pruebas que son pruebas sin reemplazo, o sea, uno va haciendo las pruebas, pero si falla un componente, no se lo sustituye por otro, ¿sí? Y después tenemos las pruebas censuradas, son aquellas, digamos, que se producen cuando la vida del componente es muy alta, entonces no resulta económico ni práctico, digamos, realizar la prueba sobre toda la muestra, entonces se lo condiciona a una determinada cantidad de tiempo para realizar la prueba o hasta que se logren R cantidad de fallas, ¿sí? Generalmente estas pruebas que son censuradas se hacen sobre aquellos dispositivos que son muy caros porque uno no puede probar, digamos, eh, muestras que sean muy grandes porque si no perdería, digamos, lo que sería parte de la muestra. Y después tenemos las pruebas de vida acelerada, que son justamente diseñadas para investigar los diferentes tipos de esfuerzos que se les realizan sobre algún dispositivo o sistema y ver qué capacidad, digamos, tiene ese dispositivo o sistema para soportar esos esfuerzos que se le está realizando. Generalmente este tipo de pruebas se realiza bajo las mismas condiciones, digamos, donde va a ir operando, digamos, este dispositivo o sistema. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí más o menos, chicos? Profe, Sí, sí, claro. ¿estas pruebas ¿Sí? las realiza el fabricante o las realizamos nosotros cuando nos llega el producto? No, 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 la realiza el fabricante. Ah, bien, gracias. ¿Sí? Seguramente que por esta ley de consumidor y todo lo demás, capaz que se realiza algún tipo, vieron que el INTI es el que regula toda la parte de normalización de mediciones y cómo tienen que ser los equipos y dispositivos, capaz que ellos también realizan este tipo de pruebas, pero es por una cuestión de legislación, ¿sí? Pero el fabricante es conveniente que lo realice, no todas las empresas realizan este tipo de pruebas de vida. Generalmente cuando en la empresa se aplica toda la parte de la gestión de riesgo, se aplica, digamos, esto para detectar previamente la falla antes de que llegue, digamos, al cliente. Por eso tiene importancia de que uno realice este tipo de análisis. ¿Sí? Bien, profe. Bueno, Profe, en el caso de sí. que se prueba con reemplazo y se sustituye es una parte, uno de los componentes está fallado y en el caso del segundo directamente se da por descartada la pieza completa. O sea, uno a medida que va haciendo la prueba y va detectando que están Claro, fallados, coloca un componente nuevo, porque a lo mejor puede ser que a lo mejor yo estoy probando la prueba de vida de un sistema que tiene varios componentes, entonces yo voy colocando uno nuevo y sigo con la prueba, ¿sí? claro, en el segundo caso donde no se reemplaza Ajá, directamente se da por descartada la pieza sí, completa, digamos. exactamente. Se da por descartada la pieza y después yo al final de la prueba voy a decir, tengo tantos dispositivos que fallaron.
Claro, bueno, era esa la duda. ¿sí? Gracias. O que no cumplen las especificaciones, que algo de eso también deben haber visto con la ingeniera Paiva. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver la confiabilidad del sistema. Y es lo que yo les comentaba al principio de la clase, que a este concepto es como que se le va confiriendo mayor importancia debido a la ley de protección al consumidor. Porque se exige, por ejemplo, yo les decía hace rato en el INTI, vieron que regula todo lo que son las especificaciones de ciertos productos, por ejemplo los mecánicos, que tienen que cumplir tales especificaciones. Los que están fuera de eso, o los electrónicos, por ejemplo, no sé, puede ser, no sé, un cable, puede ser, no sé, eh, no sé, algún dispositivo en específico que tiene que cumplir con esas especificaciones. Entonces se le exige, digamos, al fabricante que cumpla con esos requerimientos legales, ¿sí? Eso es por una parte. Y por otra parte, hace rato un compañero me decía, bueno, pero tiene los sistemas y estos sistemas cada vez se van complejizando más y por ahí operar manualmente no se puede, digamos, entonces como que están automatizados, entonces uno tiene que analizar el sistema completo y no por ahí solamente las partes, ¿sí? Entonces, para analizar la confiabilidad del sistema hay que analizar 4 aspectos que son principales. El primer aspecto es la confiabilidad del sistema en sí mismo, ¿sí? Como decía el compañero hace rato, que los sistemas se vuelven más complejos, digamos, o sea que cuentan con más componentes, eso hace de que la posibilidad, digamos, de que se produzca una falla también aumente. Y la manera de cómo se disponen los componentes también va a afectar la confiabilidad de todo el sistema. Entonces nosotros vamos a ver de que estas disposiciones, digamos, de los elementos dentro de un sistema se pueden hacer en serie, en paralelo o una combinación de ambas, ¿sí? Por ejemplo, si se disponen en serie, la confiabilidad del sistema es el producto de cada una de las confiabilidades de los componentes. Fíjense de que acá yo tengo un sistemita donde tengo los componentes, cada uno tiene su confiabilidad y la confiabilidad del sistema es el producto de las confiabilidades, ¿sí? Cuanto más componentes yo vaya añadiendo a la serie, va a ser menos la confiabilidad del sistema. Fíjense, esto es como un circuito eléctrico. ¿Se acuerdan que cuando fallaban alguna de las resistencias, qué pasaba? Fallaba todo el sistema. Entonces, si por ejemplo alguno de estos componentes falla, entonces el sistema también falla, ¿sí? Por eso es que la confiabilidad del sistema es siempre menor que el valor más bajo. Y en algunos libros, por ejemplo, les dicen de que una cadena es tan fuerte como lo es el eslabón más débil. O sea que si tienen una confiabilidad muy bajita de alguno de los componentes, la confiabilidad del sistema es mucho más baja que ese componente, ¿sí? Después tienen otra disposición que es la disposición en paralelo. Fíjense que esta disposición en paralelo ofrece una gran ventaja, porque aunque falle uno, el producto, digamos, ese sistema puede seguir funcionando, ¿sí? Así que fíjense de que acá la confiabilidad de ese sistema que se encuentra en paralelo se calcula como 1 menos la confiabilidad de uno de los componentes por 1 menos la confiabilidad del otro componente y así sucesivamente por 1 menos Rn, de acuerdo a la cantidad, digamos, de componentes que tenga mi sistema en paralelo, ¿sí? Cuando yo voy aumentando la cantidad de componentes en paralelo, también aumenta la confiabilidad, ¿sí? Y la confiabilidad del sistema en paralelo es mayor que la confiabilidad de cada uno de los componentes. Porque si me llega a fallar alguno, digamos, de estos componentes, el sistema puede seguir funcionando. Es como de una forma muy análoga a lo que funciona, vieron en los circuitos eléctricos, cuando yo tengo un circuito en paralelo, si falla alguno, el circuito sigue funcionando, ¿sí? A pesar de que haya fallado uno. Y bueno, estas son las disposiciones más simples, pero
En la realidad uno tiene los sistemas, digamos, con combinaciones de ambos, con sistemas, digamos, que están en paralelo, en serie, y después combinaciones entre ellos, pero nosotros en la materia únicamente vamos a ver estos dos tipos de disposiciones. ¿Sí? Después el otro aspecto a tener en cuenta es la producción. ¿Sí? Nosotros a lo largo, digamos, de la producción, digamos, de un producto, uno tiene que ir realizando los controles de calidad en todas las operaciones, digamos, que involucre a ese sistema, digamos, en sí mismo, para tratar de evitar, digamos, la mayor cantidad de fallas a lo largo de toda la línea. ¿Sí? Y se tiene que tener o poner, digamos, más énfasis en aquellos, digamos, que presentan, digamos, menos confiabilidad para tratar, digamos, de evitar las fallas posibles. ¿Sí? Después, otro aspecto que se tiene que tener en cuenta es el transporte. De nada sirve de que uno haga controles, digamos, a lo largo de toda la línea de producción, en el suministro, en lo que es la parte del almacenamiento, si uno después en el transporte no toma, digamos, una gestión, digamos, de lo que es la logística de transporte de los productos, de los sistemas hacia los clientes finales. Eso hace referencia, por ejemplo, a lo que es el transporte en sí mismo y a lo que es el embalaje para que llegue, digamos, el producto efectivamente al cliente en buenas condiciones, ¿sí? Y el cuarto aspecto que hay que tener en cuenta en un sistema es el mantenimiento, ¿sí? Siempre es importante tener un plan de gestión, digamos, de mantenimiento. Siempre es conveniente tener un mantenimiento preventivo de aquellos equipos, digamos, que pueden presentar algún tipo de falla y que pueden, digamos, hacer de que mi sistema, digamos, no funcione. ¿Sí? A ver, voy a salir un ratito. ¿Van entendiendo, chicos, más o menos? Sí, sí se va entendiendo. A ver, esperen que no me deja salir. A ver, quiero salir un ratito para hacer entrar a los compañeros que están ahí. Bueno, acá vamos a definir matemáticamente la confiabilidad, la tasa de falla y la vida media. El tiempo de falla, T, es como que varía de un dispositivo a otro. Entonces se lo va a considerar como una variable aleatoria. ¿Sí? Es el tiempo hasta la falla de un dispositivo. Y puede tomar valores, digamos, desde 0 hasta el infinito. De ahí vamos a definir lo que es la función de distribución de T y f de x, que es la función de densidad de fallas. Entonces vamos a definir como el f grande en T, como la probabilidad de que el dispositivo, digamos, falle antes del tiempo T, ¿sí? Como el integral desde 0 hasta T de f de x por d de x, ¿sí? El f en el tiempo 0 lo vamos a considerar que es igual a 0, ¿sí? Cuando no funciona el equipo, entonces no falla. Y después el f para un t tendiendo a infinito vale 1. El complemento, es decir, la probabilidad de que la falla se produzca después de ese tiempo t, es lo que se denomina la confiabilidad y la vamos a simbolizar como R de t. R de t, fíjense, dijimos que es el complemento y lo vamos a determinar como 1 menos f grande de t. Y lo vamos a calcular como la integral desde t hasta infinito de f de x por d de x. El R en 0 es 1, porque obviamente cuando no funciona, digamos, tiene una confiabilidad de 1, y cuando R tiende a infinito, fíjense que la confiabilidad tiende a 0.
Acá vamos a definir lo que es la tasa de falla, tasa de riesgo o la probabilidad condicional de falla, como la probabilidad de que el dispositivo falle en el tiempo t condicionada a no haber fallado, digamos, antes de tiempo t. ¿Sí? Y matemáticamente se lo considera como una medida de la variación de la confiabilidad en el tiempo. Este z de t vendría a ser la tasa de falla y se la considera como este cociente que es f de t sobre r de t. R de t es igual a e a la menos la integral de 0 hasta t de z de x por d de x. ¿Sí? Si lo despejo de acá, llego a esta expresión. Y después la vida media o tiempo medio entre fallas se expresa de la siguiente forma, como la integral es de 0 hasta infinito de r de t de d de t. Bueno, ahora vamos a ver los aspectos que son estadísticos con respecto a las distribuciones teóricas que se utilizan en la confiabilidad para ir modelando los diferentes tipos de patrones de fallas que se fueron presentando, que era lo que yo les comentaba hace rato. Las distribuciones que más se utilizan son la distribución exponencial, la distribución normal y la distribución de Weibull. También se utilizan, pero con menos frecuencia, lo que son la distribución gamma y la log normal. ¿Cómo hacemos para determinar, digamos, qué tipo de distribución? Bueno, es lo que yo les comentaba hace rato, uno debería hacer la prueba de vida y ver a qué tipo de distribución llegan a obedecer, hacer una prueba de bondad de ajuste y ver a cuál tipo de distribución responde. ¿Sí? Acá tenemos la curva de la bañera o la curva de vida histórica, que era lo que nosotros habíamos visto hace rato. Y habíamos dicho de que es la comparación de la tasa de fallas con respecto al tiempo. Y habíamos visto que tenían 3 fases. Se las llaman de forma diferente en los distintos libros, pero cada una de las fases es la misma, digamos. ¿Sí? La primera fase, que es la fase de depuración o de fallas infantiles, también se le llama en otros libros como falla inicial, se presenta en los momentos iniciales de operación. Por eso yo les decía que en el periodo, ¿se acuerdan que yo les comentaba del periodo de garantía? ¿Sí? Eso puede deberse, digamos, a la falla, a una mala fabricación, o puede ser de que haya negligencia dentro de lo que son las técnicas de control de calidad previo a que llegue el cliente. ¿Sí? Esta falla, a lo largo del tiempo, puede ser eliminada. ¿Sí? Lo que se debería hacer es operar, digamos, aquel equipo, tomar una muestra, digamos, del lote que va al cliente y hacer pruebas, digamos, que sean previas y digamos, simular, digamos, la operación de ese equipo bajo las mismas condiciones e ir viendo, digamos, si tienen esos lotes, tienen fallas o no, para que llegue después al cliente. ¿Sí? Después tenemos las fallas fortuitas de fallas o las fallas al azar también, o esta etapa se llama etapa de vida útil del elemento. ¿Sí? Generalmente acá, fíjense de que la tasa de falla es constante y la falla se puede producir en cualquier momento. ¿Sí? Me olvidaba decirles de que para ver, digamos, la tasa de falla en esta etapa, que es la fase de depuración, lo que se hace es trabajar con una distribución de Weibull y ya vamos a ver con un parámetro de forma que sea menor que 1. Acá en este caso de la fase fortuita de falla, fíjense que la tasa de falla es constante y generalmente se trabaja, digamos, con la distribución exponencial en esta etapa. ¿Sí? También se trabaja con la distribución de Weibull, pero tiene que tener un parámetro de forma para que se aproxime de beta igual a 3.5 por ahí. ¿Sí? Y después tenemos acá lo que se llama la fase de desgaste, que era lo que yo les comentaba hace rato, que deriva del agotamiento de algún material o del agotamiento de alguna propiedad en diferentes partes, que son, digamos, fundamentales para que el equipo o el producto funcione. ¿Sí? En la mayoría de los casos, digamos, estas fallas pueden ser prevenidas y ahí aparece el concepto de lo que sería un mantenimiento preventivo, para no llegar, digamos, a lo que sería el mantenimiento correctivo, que es cuando ya se detecta la falla. ¿Sí?
En esta etapa, que es la etapa de desgaste, se emplea lo que se llama la función de distribución normal, siempre y cuando el parámetro de desgaste siga una distribución de falla acampanada o la distribución de Gauss, ¿sí? O también se puede utilizar la distribución de Weibull en la fase de desgaste, ¿sí? Para un beta que sea mayor que 1, ¿sí? Bueno, acá les explico lo que les había comentado. Y bueno, lo importante de acá es que uno tiene que conocer cuál es el patrón de falla de ese dispositivo. Y eso, digamos, me permite a mí determinar, digamos, el tipo de distribución de probabilidades para analizar y predecir, digamos, la confiabilidad. Bueno, acá tenemos la distribución exponencial, que esta distribución yo les dije que se utiliza en esta etapa, que es la fase fortuita de falla, donde tenemos una tasa de falla constante. ¿Sí? Se emplea para dispositivos en plena vida útil, es decir, sin fallas infantiles y todavía no afectados por el desgaste. Y acá se definen todas las funciones de densidad, de la función de distribución, lo que sería la confiabilidad, tasa de falla y vida media o tiempo medio entre fallas, ¿sí? La función de densidad o de probabilidad f de t se la calcula como lambda por e a la menos lambda t, con el t mayor o igual que 0. Después definimos lo que es la tasa de falla, que es lambda, que tiene que ser mayor que 0. Después tenemos la función de distribución, f grande de t es igual a 1 menos e a la menos lambda t. Y la confiabilidad es r de t, que es igual a e a la menos lambda t, ¿sí? Que es el complemento de f de t. Y la tasa de falla, z de t, es lambda. La vida media o tiempo medio entre fallas se calcula como 1 sobre lambda, que es el mu. ¿Sí? Y bueno, acá les pusimos como aclaración que para que un dispositivo falle exponencialmente tiene que ser insensible a la edad y al uso. Y se aplican a aquellos componentes que tienen una vida útil muy larga, que excede la vida de servicio del sistema en el que está y que se sustituye preventivamente antes de que llegue al desgaste. Bueno, acá tenemos lo que sería la estimación de los parámetros. El parámetro de la distribución exponencial es la tasa de falla, que es la falla por unidad de tiempo. Y el inverso es el tiempo medio entre falla o vida media, que es el mu. ¿Sí? Dijimos de que esto se aplica justamente para la etapa donde es la etapa amesetada, donde la tasa de falla es constante. ¿Sí? Y sigue el patrón de falla, ¿se acuerdan que era el E donde tenían toda la tasa de falla constante, que era lo que vimos dentro de todos los patrones de falla que teníamos, ¿sí? Y las fallas, digamos, en esta fase son aleatorias, o sea que se pueden producir en cualquier momento. Por eso es que la probabilidad condicional de falla también es constante. Y bueno, ¿se acuerdan que como habíamos visto en investigación operativa, cuando nosotros trabajamos con la distribución exponencial, son procesos, digamos, que no tienen memoria? O sea, no importa qué sucedió históricamente antes, ¿sí? Sino que importa, digamos, en el presente, digamos, qué sucede. Esa es la característica, digamos, de la distribución exponencial, ¿sí? Y en ningún momento es como que muestra, digamos, un aumento, digamos, de la probabilidad de falla, sino la falla, digamos, puede producirse en cualquier momento. Por eso es que uno no puede realizar, digamos, un mantenimiento preventivo cuando el dispositivo se encuentra en esta etapa o cuando sigue este patrón de fallas, ¿sí? Aunque uno no puede predecir, digamos, cuál es la vida útil que llega a tener ese dispositivo, lo que sí se puede estimar es el tiempo medio entre fallas. Entonces nosotros dijimos de que el tiempo medio entre fallas es 1 sobre lambda. Si yo lo reemplazo para calcular la probabilidad, acá, fíjense que digo que t chiquita es igual a 1 sobre lambda, ¿sí? Y bueno, de acá calculo la probabilidad de que un componente falle en este tiempo y el valor, digamos, que yo determino a partir de este tiempo medio entre fallas es de 0,63.
O también puedo decir, o lo puedo leer como que representa el punto o el tiempo en el cual el 63% de los componentes fallan, si yo estoy en la etapa de diseño. Si lo veo como probabilidad, lo estaría viendo dentro de lo que es el mantenimiento. ¿Sí? Generalmente cuando este tipo de dispositivos responden a este tipo de patrón de falla, lo que se hace es tener componentes, digamos, en redundancia, o sea que uno pueda sustituir ese componente por otro, porque uno no sabe en qué momento puede fallar. Después tenemos la distribución normal. La distribución normal se le emplea generalmente en la etapa de desgaste, cuando las fallas por desgaste tienen una distribución alrededor de una curva que es acampanada, o sea, la curva de Gauss, ¿sí? Pero no todos los dispositivos tienen este patrón. La mayoría sí, que es en la primera etapa de desgaste, pero hay otros dispositivos que vamos a ver más adelante que tienen otro patrón, digamos, y no siguen, digamos, esta distribución a lo largo, digamos, de la curva de densidad acampanada, digamos. Entonces ya vamos a ver de que se utiliza la distribución de Weibull en esos casos. Bueno, si sigue este tipo de patrón, acá nosotros le pusimos lo que son los parámetros fundamentales que tienen que tener en cuenta. Bueno, acá las funciones, la función de densidad de probabilidad, que es f de t, que se la calcula de esta forma, teniendo en cuenta que mu es la media y que sigma cuadrado es la varianza, ¿sí? Que son los parámetros. La función de distribución, el f grande de t, la confiabilidad, que es r de t, que es el complemento de este, y la tasa de falla, que se lo calcula de esta forma. ¿Sí? En este caso, como estamos en el periodo de desgaste, la tasa de falla es creciente, ¿sí? Por eso es que se lo utiliza, digamos, para describir justamente la etapa de desgaste. Y acá tenemos que distinguir lo que es la vida promedio de lo que es la vida útil de un artefacto, digamos, que sigue este patrón de comportamiento. La vida promedio es la vida promedio de un componente, es lo que nosotros llamábamos como el tiempo medio entre fallas, ¿sí? Y generalmente la vida promedio es más grande que la vida útil. La vida útil se define como la edad en la que aparece un rápido incremento de la probabilidad condicional de falla, ¿sí? Si nosotros vemos acá en la gráfica, para el caso de la distribución normal, fíjense de que el tiempo medio entre fallas, más o menos es por acá, y el tiempo, digamos, de vida útil es por acá cuando empieza a aumentar o cuando hay a dar indicios, digamos, de que empieza a incrementar, digamos, la tasa de falla o la probabilidad de falla. Entonces, en este caso, fíjense de que cuando uno detecta de que se empieza a desgastar o que empieza a detectarse una variación en la tasa de falla porque se incrementa, hay que hacer un mantenimiento preventivo. Si se llega a esta etapa donde se produce, digamos, la falla, estaríamos haciendo un mantenimiento correctivo. Y bueno, nosotros cuando hacemos referencia al mantenimiento preventivo, nos referimos al reemplazo o a la reparación periódica del componente o del equipo. Después tenemos la distribución de Weibull. Bueno, como yo les dije hace rato, la distribución de Weibull se utiliza para las diferentes etapas, digamos, de la curva de la bañera, tanto para lo que son las fallas infantiles, después para la vida útil y después la falla por desgaste, ¿sí? Bueno, en la etapa de desgaste vieron de que nosotros vimos la función de distribución normal, ¿sí? Pero únicamente cuando el patrón, digamos, de falla seguía la curva acampanada. Pero hay otros componentes mecánicos y electromecánicos que no siguen, digamos, ese mismo patrón de falla. Entonces se utiliza la distribución de Weibull, ¿sí? Porque en este caso, digamos, la función de densidad puede tener ese grado de asimetría, digamos, que presentan este tipo de productos, ¿sí? Entonces se utiliza este tipo de distribución, aunque es medio complicada matemáticamente,
nosotros ya vamos a ver cómo vamos a hacer para encontrar, digamos, los parámetros característicos. Generalmente ya ahora les voy a enseñar cómo se linealiza, porque estas expresiones son muy largas y no se las van a poder aprender de memoria, ¿sí? Bueno, acá tenemos la función de densidad de probabilidad f de t es igual a beta sobre eta a la beta por t menos gamma a la beta menos 1 por e a la menos t menos gamma sobre eta a la beta, ¿sí? Donde beta es el parámetro de forma, eta es el parámetro de escala o vida característica, y gamma es lo que se llama el parámetro de localización o de origen o periodo de garantía. Cuando el valor, digamos, del parámetro de localización toma el valor 0, es, digamos, cuando se considera de que la falla se puede producir desde el tiempo 0, ¿sí? En algunos libros van a encontrar eso de que hacen esta consideración, entonces acá no va a aparecer este parámetro. Después acá tenemos, fíjense, la función de distribución, la confiabilidad y la tasa de falla z de t. Después acá para gamma igual a 0 y eta igual a 1, el efecto de beta sobre la tasa de falla, que es la curva de la bañera, se puede analizar de la siguiente manera, que era lo que yo les comentaba, que tiene cierta flexibilidad, ¿sí? Para utilizarla en las diferentes etapas de la curva de la bañera. Para beta menor que 1, z de t es decreciente. Z de t hace referencia a la tasa de falla y puede utilizarse en el periodo infantil. Para beta igual a 1, el z de t es constante e igual a 1 sobre eta. Y la distribución de Weibull es exactamente la exponencial con media eta y puede utilizarse en el periodo de vida útil. Y para beta mayor que 1, z de t es creciente y puede utilizarse en el periodo de desgaste. Para beta igual a 2, la función de z es lineal. Y para beta igual a 3.5, la distribución de Weibull se aproxima a la normal. Y acá le pusimos un grafiquito. Fíjense, para los diferentes valores del parámetro de forma, ¿sí? Y cómo, digamos, se puede adaptar este tipo de distribución para las diferentes fases. Acá hay una comparación, digamos, de la función, fíjense, de densidad, la confiabilidad y la tasa de falla para cada una de las distribuciones. ¿Sí? Hasta ahí, chicos, ¿van entendiendo? Esta parte de matemática por ahí es medio complicadita. Profe, discúlpame, me quedó una duda de Sí. la tasa de falla. Esa nos la A da ver. vio anteriormente un par de días por atrás, puso A ver. la tasa de falla. Anterior. Un poquito antes. Me quedó esa duda hace rato. ¿En cuál distribución? No, un poco más atrás. Una más atrás creo que era. Te mostré todas las... no. ¿Al principio? Ahí. El Z de T de lambda. Esa tasa de falla nos la da el que produce Sí, la máquina o cómo. les tendrían que dar, digamos, porque se supone de que ya hicieron las pruebas y ya determinaron todos esos parámetros. Ah, perfecto. ¿Sí? Eso siempre y cuando, como les digo, haya una gestión de los riesgos, ¿no? Porque a lo mejor capaz que generalmente lo tienen, pero por exigencia legal, de que algunos dispositivos les exigen que tienen que cumplir con ciertas especificaciones. ¿Sí? ¿Está bien? Pero es por Sí. exigencia Y una legal. duda, esa tasa de falla debería estar fuera del rango de lo que se está de la garantía, ¿no?
Claro, dentro de lo que son las especificaciones de lo que les dicen, de lo que les aseguran del producto. ¿Sí? Por Sí, perfecto, profe. ejemplo, cuando les dicen, no sé, cambio de aceite, por ejemplo, del auto, que les dice cada, no sé, cierta cantidad de kilómetros tienen que hacer cambio de aceite. Cuando reciben el auto nuevo. Esas son recomendaciones, digamos, que tienen, que le dan de fábrica, que las tienen que hacer. Porque si usted la pueden dejar pasar, digamos, y no hacerle el cambio de aceite, pero después con el tiempo van a tener fallas porque no siguieron con la garantía. O lo tienen que hacer sobre la concesionaria donde sacaron el auto. Si lo hacen por fuera, creo que después no les cubre la garantía. Es como que hay ciertas cosas, por eso depende del tipo de producto que sea, que ya están especificadas, ¿sí? Ya sea por normativa o por una cuestión, digamos, de garantía. ¿Está? Sí, profe, perfecto. Gracias. Bueno. Bueno, nos habíamos quedado acá. Bueno, acá tenemos una aplicación de la distribución de Weibull para trabajar, digamos, con la función de distribución acumulada, donde se permite, digamos, obtener áreas de probabilidad bajo la curva, así como cuando uno trabaja con la función de distribución normal. ¿Sí? Y bueno, acá tenemos un ejemplito, dice, la duración en horas de una broca que se usa en una operación de fabricación tiene una distribución Weibull con parámetros beta igual a 2 y eta igual a 100. Calcule la probabilidad de que una broca de taladro falle antes de las 80 horas de uso. Entonces utilizamos la función de distribución acumulada de Weibull y reemplazamos los valores de los parámetros. Acá dice para un tiempo de 80 horas, para eta que vale 100 y para beta, que es el parámetro de forma, que vale 2. Y bueno, acá con esto determinamos la probabilidad de falla y en este caso nos da que es de 0,47. ¿Sí? Bueno, como les comenté hace rato, fíjense que la parte matemática, por ahí de los tipos de distribución es medio complicada porque nosotros no les vamos a exigir de que la sepan totalmente de memoria. Directamente pueden trabajar con las expresiones finales que necesitan solamente, ¿sí? Para algunas distribuciones es fácil, vieron, para la distribución exponencial trabajan con lambda o el tiempo medio entre fallas es 1 sobre lambda. Son expresiones que son fáciles, digamos, de aprender, pero vieron que esta, que en el caso de la distribución de Weibull, es como que es más complicada. Ahora yo lo que les voy a mostrar es cómo hacemos para aproximar, digamos, o determinar los parámetros de distribución de Weibull a partir de lo que es la función de distribución acumulada. ¿Sí? Lo que se hace es utilizar el método de mínimos cuadrados para linealizar la función de distribución. ¿Sí? Entonces trabajamos acá con la función de distribución acumulada f de t, que es 1 menos e a la menos t sobre eta elevado a la beta. ¿Sí? Y la tenemos que linealizar esta función y llevarla a la forma esta, que es y igual a beta 0 por x más beta 1. ¿Sí? O sea, tenemos que llevarla a la forma explícita de la ecuación de una recta, donde podamos encontrar la pendiente y la ordenada al origen. ¿Sí? La pendiente, fíjense que va a ser beta 0 y va a coincidir con el beta que vamos a ver más adelante, y después acá la ordenada al origen va a ser toda esta expresión que vamos a ver acá. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer primero, fíjense, es acomodar un poco la expresión. Llevamos este f de t para el otro lado y el menos e a todo esto lo llevamos tratar de bajar la potencia. Como acá tengo el e, voy a trabajar con el logaritmo neperiano, ¿sí? A ver, esperen un ratito que parece que no está grabando. Ah, sí está grabando.
Entonces aplico el logaritmo neperiano en ambos miembros para tratar de bajar, digamos, esta potencia de acá. Y bueno, acá me queda el logaritmo de 1 menos f de t, que es igual a t sobre eta, todo eso elevado a la beta, ¿sí? Y bueno, acá fíjense de que aplico la propiedad distributiva, fíjense, o acá aplico, fíjense, la definición de confiabilidad R de t, que es 1 menos f de t, ¿sí? ¿Se acuerdan que era el complemento de la función de distribución de falla? Entonces 1 menos f de t lo reemplazo por r de t de acá, ¿sí? Y bueno, acá me queda menos el logaritmo de r de t, que es igual a t sobre eta en beta. Y para determinar el parámetro beta, lo que hago es volver a aplicar logaritmo en ambos miembros, ¿sí? Y acá me queda el logaritmo de menos el logaritmo de r de t, que es igual a beta por el logaritmo de t sobre eta, ¿sí? Y bueno, acá fíjense que me queda el logaritmo de 1 sobre r de t, que es igual a beta por el logaritmo de t menos beta por el logaritmo de eta. Que acá como tengo una división, ¿sí? Lo puedo expresar como la resta y aplicar la propiedad distributiva del beta para ambos términos. Y bueno, fíjense de que acá me queda linealizado, o sea que el i va a ser igual al logaritmo de 1 sobre r de t, que es igual a beta por el logaritmo de t, que va a ser beta 0 por x, menos beta por el logaritmo de eta, que va a ser beta 1, que es la ordenada al origen. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacemos para determinar el R de t, que es la confiabilidad? Lo que se hace es estimarlo a través de lo que es la prueba de vida, que era lo que yo les explicaba, ¿sí? Y lo que ustedes tienen que determinar acá es el número de supervivientes al final de cada unidad de tiempo. O sea, se van a hacer las pruebas de vida cada hora, cada semana, cada mes. Y de esa muestra que ustedes tengan, que va a ser n, que va a ser el total de componentes que son sometidos a la prueba, van a tener que determinar el n de i, que son la cantidad de supervivientes, o la cantidad, digamos, de elementos que no fallaron. Entonces, R de t, que es la confiabilidad, se va a determinar como el cociente de el número de supervivientes, o sea, los que no fallaron, sobre la cantidad de componentes que fueron sometidos a la prueba. ¿Sí? Una vez, digamos, que nosotros hacemos eso, que es calcular, digamos, la confiabilidad, lo que vamos a hacer es reemplazar esos valores acá. ¿Sí? Y bueno, acá fíjense que el x va a ser el logaritmo de t. El t es el tiempo. Puede ser 1 hora, 2 horas, 3 horas. Depende de la unidad de tiempo que les digan en el problema. Puede ser cada semana, ¿sí? Cada año, no sé, depende que le especifiquen, ¿sí? Entonces nosotros vamos a determinar acá el valor de i, sabiendo el valor de r de t, que es la confiabilidad, que lo sacamos a través del cociente. De ¿cómo vamos a hacer para determinar x? Y bueno, x lo vamos a determinar como el logaritmo de t, de la unidad de tiempo, digamos, que se tomó como base. Y lo que vamos a hacer es graficar esos datos, ¿sí? A ver, ya después lo vemos al problema. Van a graficar lo que sería el R de t, o sea, esta expresión de acá que vendría a ser el i, el logaritmo de 1 sobre R de t, que va a ser el i, ¿sí? Lo van a representar con el logaritmo de t, y de ahí van a sacar una línea de tendencia, o una línea, digamos, para ver la correlación entre las variables y determinar, digamos, los parámetros. Ahora lo veamos con este ejemplo donde se va a visualizar mejor. Dice, un fabricante de sellos hidráulicos realizó una prueba de vida durante el cual se sometieron a estos a una presión de fluido 2 veces mayor que la presión normal a los que se usan. Se sometieron 100 sellos a la prueba y se registró el número de supervivientes al final de cada día durante un periodo de 7 días, según se indica en la siguiente tabla. O sea, el tiempo es cada uno de los días y el número de supervivientes
son 69 en el primer día, 48 en el segundo día, 33 en el tercer día, ¿sí? 21 en el cuarto y así sucesivamente hasta llegar hasta el séptimo día. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Primero determinamos el tiempo en I, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que son los 7 días donde se realizaron las pruebas. ¿Sí? El X de I va a ser el logaritmo de I. Vieron que yo les decía de que acá yo voy a tomar el tiempo en el que se realizan las pruebas de vida. Entonces voy a decir el logaritmo de T va a ser X. ¿Está? Eso es lo que yo calculo acá. X de Y va a ser igual al logaritmo de Y, que me dan estos valores de acá. Después de acá voy a poner otra columna donde van a ir los supervivientes para cada día. Para el día 1 eran 69, para el día 2 48, y así para el día 7 eran 4. Y después al lado armo una columnita donde calcule la confiabilidad para cada uno de los días. ¿Cómo hacía eso? Haciendo el cociente entre el número de supervivientes sobre el número total, digamos, de componentes que fueron sometidos a la prueba. Entonces hago 69 sobre 100. ¿Se acuerdan que eran 100 sellos por cada día que yo iba sometiéndolo a las pruebas? Entonces acá me queda 69 sobre 100, va a ser 0,69 la confiabilidad. En el otro día 0,48, al otro día 0,33 y así sucesivamente. Después acá, fíjense en la expresión esta, el I, ¿cómo se lo calcula? Como el logaritmo de 1 sobre R de T. Y a esto, fíjense, o sea, primero calculo 1 sobre R de T, le aplico el logaritmo y a esto le vuelvo a aplicar el logaritmo y ese sería el valor de I. Entonces yo acá primero le aplico el logaritmo menos el logaritmo de R de I, obtengo estos valores y de ahí le vuelvo a aplicar nuevamente el logaritmo y con eso encuentro I sub I. Ahora, con los valores de XI y de I sub I, los llevo a la gráfica. Fíjense acá gráfico los XI y acá los I sub I. Y de ahí determino, fíjense, una línea de tendencia que me va a dar justamente la ecuación, digamos, de esta recta, que va a ser este. Y el parámetro de determinación, fíjense que me da 0,99, o sea que los datos ajustan bastante bien a lo que es, digamos, esta línea de tendencia. Y con eso, fíjense que el 1,1102, esta es la pendiente, va a ser el beta 0, ¿sí? O el beta. Y la ordenada al origen que yo determine va a ser menos beta por el logaritmo de eta. ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. Sí, se entiende. ¿Sí? Y bueno, voy igualando. El beta 0 dijimos que es igual al beta. Y el beta 1 es igual a menos beta por el logaritmo de eta. Y bueno, de ahí despejo. Yo sé que eta va a ser igual a e a la menos beta 1 sobre beta 0. Y de ahí, fíjense que calculo el valor de eta que me da 0,388. Y de ahí, bueno, cuando yo determine lo que es la línea de tendencia, el coeficiente de determinación en ese caso me dio 0,99, o sea que eso me permite concluir de que es muy buen ajuste. Y con eso estimo los dos parámetros, digamos, de la distribución de Weibull. Puedo determinar eta y puedo determinar beta. ¿Sí? Eso cuando nos dan como datos justamente la prueba de vida y tenemos los supervivientes, la cantidad total, digamos, de los N, de los productos que fueron sometidos a esa prueba, y después las unidades de tiempo para cada uno de los supervivientes. Otros métodos también que se utilizan para la estimación de los parámetros de la distribución son estos, pero que nosotros no lo vamos a usar, que son el método de rango mediano y el método de Nelson. Generalmente se utilizan otros programas para determinar los parámetros
Bueno, acá les pusimos el SPSC, el StarGraphic, el Minitab. Se los utiliza directamente con los datos que se tiene para estimar, digamos, esos parámetros. Y bueno, acá vamos a ver lo que son algunos conceptos que se manejan a partir de lo que vimos, que son los conceptos de vida. Acá les puede aparecer conceptos de vida B10, B5, B50. Y cuando les dicen esto, la vida, por ejemplo, B10, es la vida durante la cual el 10% de los componentes podrían haber fallado, si estamos hablando del diseño, o bien el tiempo para el cual existe una probabilidad de 0.1 de que el componente falle, que es en el caso del mantenimiento. Generalmente este concepto de vida es dado, digamos, por el fabricante para algunos elementos. Generalmente este concepto de vida B10 se lo utiliza para el caso de los rodamientos. Entonces, digamos, el proveedor les tiene que dar, digamos, este tipo, digamos, de dato para que después ustedes elijan o vean el riesgo, digamos, de comprar ese producto. Porque justamente el fabricante le está especificando cuál es la probabilidad de falla que tienen esos componentes, ¿sí? Eso también les permite a ustedes hacer comparaciones entre diferentes proveedores para ver, digamos, cuál es el que ustedes seleccionan y cuál es el más conveniente, ¿sí? Después también lo que se usa es el papel probabilístico de la distribución de Weibull, ¿sí? Para muestras pequeñas, ¿sí? Lo que se hace es utilizar directamente este papel. Fíjense de que acá en el eje de las abscisas se representa la vida útil del dispositivo y acá lo que sería la probabilidad acumulada de la falla, ¿sí? Y si las muestras, por ejemplo, son mayores de 50, lo que se hace es determinar lo que serían intervalos de clase y bueno, se grafica sobre ese papel probabilístico. Acá les pusimos un ejemplito, dice un diseñador de interruptores realiza una prueba de vida de una muestra aleatoria de 20 interruptores, obteniéndose los siguientes resultados. Estos fíjense que son las salidas de servicio en la primera columna y esta es la vida útil y la probabilidad acumulada de falla. Fíjense, la vida útil se representa acá en el eje de las X, de las abscisas, y en el eje de las ordenadas lo que sería la probabilidad acumulada de falla. Entonces uno lo que hace es agarrar y bueno, volcar estos valores de vida útil acá en el eje de las abscisas con los datos, digamos, de la probabilidad acumulada para los puntos esos, y lo que se hace es trazar, digamos, lo que sería una recta de regresión para los puntos, digamos, que se encontraron. Y eso les permite determinar, digamos, en principio lo que sería ese concepto de vida B5, vida B10, determinando justamente acá el valor porcentual que ustedes quieren determinar, digamos, de vida. Por ejemplo, para un 5%, digamos, que lleguen a fallar, ustedes lo marcan acá, trazan una línea horizontal hasta donde toca la recta de regresión y con eso determinan la vida útil que tendría. También se puede hacer al revés, determinar el porcentaje en función, digamos, de la vida útil que tienen. Por ejemplo, si tienen una vida útil de 5 por 10 a la 5, voy para arriba, toco acá la recta de regresión y con eso determino el porcentaje, digamos, de la probabilidad acumulada de falla. ¿Sí? Eso para que ustedes vean, generalmente en el práctico no lo vamos a usar, pero era para que ustedes vean cómo se usa. ¿Sí? Bueno, ¿hasta ahí entendieron, chicos? ¿Alguna duda? Sí, sí se entendió. ¿Sí? Este de pasado, pero se entendió. Bueno. Después, en todo caso, me van preguntando, porque como son un montón de expresiones matemáticas, por ahí se complica un poquitín eso, pero no es difícil. Perfecto, gracias. ¿Sí? Y bueno, acá le pusimos un diagrama de decisión de Weibull para los valores de factores de forma.
Bueno, acá son causas atribuibles a los diferentes valores de factor de forma que se pueden presentar. Por ejemplo, si beta es menor o igual que 1, que en esta parte estaríamos en las fallas infantiles, puede ser un servicio mal hecho, sin calidad, un servicio bueno pero material malo, un servicio y material bueno pero equipo mal operado, un equipo nuevo pero en fase de ajuste, por ejemplo. Y si este valor de parámetro no es menor o igual que 1, puede ser que sea mayor o igual que 1. Si es mucho mayor o igual que 1, entonces quiere decir que no hay un programa de mantenimiento, el programa de mantenimiento es inadecuado y la dirección gerencial, ¿qué dice? Decisión gerencial de funcionar hasta la falla, o sea, hasta que no falle, digamos, el equipo, no se hace mantenimiento. A eso se refiere con esto de acá. Eso es cuando el valor de beta es mucho mayor que 1. Y si es próximo a 1, que estaríamos en la fase de vida útil, el equipo es con tasa de falla constante, puede haber errores en la recolección de datos o puede ser una operación fuera de las condiciones del proyecto. ¿Sí? Estas son algunas causas atribuibles para los diferentes tipos de valores de factor de forma. Bueno, ahora vamos a ver un procedimiento que se utiliza mucho en lo que es la gestión de riesgo, que es el ANFE. El ANFE es el análisis de modo de falla y sus defectos, y sus efectos, por decir. Este es un método sistemático que se utiliza, como les decía, para gestionar los riesgos, ya sea para evitar fallas o para hacer un seguimiento de las posibles fallas que puede llegar a tener un sistema o un producto. ¿Sí? Generalmente se lo aplica para la parte de productos que son muy complejos o cuando uno está diseñando procesos de un sistema. ¿Sí? Y como les decía, puede ser para evitar fallas o para hacer seguimiento. ¿Sí? Y se aplica el ANFE tanto para productos como para procesos. ¿Sí? Si nosotros hablamos del ANFE sistemático de productos, lo que se estudia son las relaciones funcionales de todo el sistema hasta llegar a las características constructivas de cada uno de los componentes. Y lo que se tiene que hacer es reconocer todos los potenciales riesgos o todas las potenciales fallas en relación con el funcionamiento del sistema, ¿sí? Detectarlas antes de que lleguen al cliente, digamos. ¿Sí? Generalmente este método se aplica en la etapa de concepción, de desarrollo, de diseño o de ensayo de productos. ¿Sí? Acá dice, se confecciona para productos nuevos o modificados, productos o parte de productos, materiales, tecnologías, condiciones o finalidades de utilización, o requisitos que son especiales de seguridad, por ejemplo, para dispositivos que son sumamente peligrosos, donde uno tiene que hacer como un control más estricto de las posibles fallas que puede llegar a tener. Y después también se habla de un ANFE sistemático de procesos, ¿sí? Donde uno tiene que analizar o estudiar todas las operaciones que están dentro de ese proceso e identificar todas las posibles fallas que pueden detectarse y que pueden afectar, digamos, a la producción. ¿Sí? Este método se emplea tanto previo a la planificación, en la planificación o cuando estamos en la etapa de la fase de producción. Y como yo les comentaba, es como que permite identificar los modos de fallas potenciales, ¿sí? Y poder establecer, digamos, los efectos que pueden llegar a tener. Identificar también las causas críticas que pueden llegar a provocar esos modos de falla. Y también se establece un ranking, ¿se acuerdan cuando veíamos las herramientas de la mejora continua? Que nosotros veíamos un problema y después que nosotros teníamos que identificar las causas y después teníamos que darle una prioridad, digamos, a las causas para desarrollar lo que era el plan de acción. Bueno, es medio parecido el método, ¿sí? Una serie de pasos muy parecidos, pero vamos a ir calculando unos índices, ¿sí? Que me van a permitir justamente jerarquizar esas causas que pueden provocar una falla, ¿sí? Y bueno, dice que también ayuda al departamento correspondiente para enfocarse en la eliminación de los defectos del producto o del proceso, ¿sí? Y bueno, la finalidad de esta herramienta es que las fallas potenciales y los riesgos sean reconocidos, que sean evaluados y que también sean evitados, ¿sí?
Bueno, esto, como dice que es un método sistemático, nosotros tenemos que seguir una serie de pasos, ¿sí? En el paso 1, lo primero que hacemos es colocar en la primera columna lo que es el nombre del proceso, del producto y todas las partes componentes o subconjuntos que forman parte del proceso o del producto, ¿sí? En una segunda columna lo que se hace es colocar las operaciones o funciones, ¿sí? Generalmente esta columna hace énfasis a lo que es el ANFE del proceso, donde se colocan todas las operaciones que se van realizando a lo largo de toda la etapa de fabricación, ya sea lo que es la parte de suministro, producción, embalaje, lo que es el almacenado, el transporte, la comercialización, se las va colocando justamente en esta segunda columnita, ¿sí? Y después, en el paso 3, lo que se hace es definir lo que se llama el modo potencial de falla, ¿sí? Un modo de falla significa de que un producto, ¿sí? O un proceso no cumple con determinada especificación si es producto o no cumple con una determinada función si es un proceso, o que presenta desviaciones con respecto a la especificación o a la función, ¿sí? Entonces, uno tiene que colocar ahí las potenciales fallas que pueden llegar a presentarse, ¿sí? En esas operaciones o funciones que uno define acá en el paso 2, ¿sí? Aunque no sean detectadas por el cliente, pero uno tiene que ir proponiendo potenciales fallas que pueden llegar a surgir. Por ejemplo, si uno está en un área, en la parte de almacenamiento, uno puede decir, bueno, puede tener problemas de falla en lo que es la parte de frío de algún producto alimenticio. Esa puede ser un modo potencial de falla, digamos, ¿sí? Y así para cada una de las etapas que uno fue definiendo en estas columnitas, tiene que ir definiendo potenciales fallas, ¿sí? Ese es en el paso 3. ¿Hasta ahí van entendiendo, chicos, o no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. En el paso 4, lo que se determina son los efectos de la falla. Lo que se supone es de que la falla potencial ocurrió. Entonces, lo que se describe son los efectos que pueden llegar al cliente. Puede ser un cliente interno o puede ser el cliente externo, ¿no? Cliente interno me refiero a, por ejemplo, si yo estoy en el área de producción y tengo que llevar mi producto, por ejemplo, al área del almacén. Se produce una falla en el área de producción y esa falla afecta al cliente interno, por ejemplo, que no llega el producto a tiempo al almacén para que después lo distribuya. Eso puede ser un efecto, digamos, que puede producir, ¿sí? Entonces, una vez que detectó los modos potenciales de falla acá en el paso 3, para cada modo potencial de falla uno tiene que determinar los efectos. Si hay más de un efecto para cada modo potencial de falla, el que se elige es el más grave, ¿sí? Sí, sí se entiende. Bueno. En el paso 5 es la severidad de la falla. Este índice está relacionado con el efecto de la falla, ¿sí? Es cómo percibe o cómo percibiría el cliente si se llegara a producir la falla. Y no tiene que ver ni siquiera con lo que es la frecuencia en la que se produce la falla, ni tampoco la detección, digamos, de ese efecto, ¿sí? Entonces acá lo que uno hace es decir, bueno, si se llega a producir la falla, esto produce un efecto y ustedes lo que tienen que hacer es cuantificarlo al efecto ese, ¿sí? Fíjense que mientras mayor sea la percepción del cliente de esa falla, esto va a ir creciendo. El efecto va a ser mayor, es como que más lo va a perjudicar, digamos, al cliente, ¿sí? Por ejemplo, acá, si tiene un puntaje de 1, la denominación es menor
y el cliente probablemente no va a notar la falla. Si uno le pone un porcentaje de 2 a 3, la denominación es baja, el cliente probablemente notará un leve deterioro del producto o del servicio. Pero fíjense que si nosotros llegamos a un puntaje de 9 o 10, la denominación es muy alta y se la considera así cuando afecta la seguridad o genera el incumplimiento de legislaciones vigentes. Por ejemplo, ¿no? Puede ser el ejemplo de una leche, ¿no? Que se produjo. Se realizaron todos los controles a lo largo de toda la línea de producción. Llegó al transporte, pero en el transporte vieron que uno para transportar productos alimenticios tiene que cumplir con ciertas normas, digamos, ya sea lo que es la cadena de frío y todo lo demás. Por ejemplo, no sé, de que el camioncito no tenga la temperatura adecuada para transportar la leche y llega al almacén y llegan todos esos sachets de leche, digamos, malas condiciones, seguramente el cliente después cuando vayan al almacén y lo compre va a reclamar, digamos, al almacenero porque va a decir, estos productos, a pesar de que dice de que el vencimiento está a fecha, el producto está en malas condiciones. ¿Por qué? Porque se produjo un efecto de falla debido a la cadena de frío que tenía que tener el producto. ¿Sí? ¿Entienden el concepto de la severidad de la falla? Sí, sí se entiende. Sí. Bueno, ese valor numérico se lo tienen que dar ustedes de acuerdo al modo potencial de falla, al efecto que ustedes creen que va a producir, y ustedes le dan el valor ese numérico a la severidad de la falla potencial que podría llegar a tener. ¿Sí? En el paso 6, lo que se consideran son las características críticas. Siempre que uno le puso un índice de severidad de 9 a 10, y que la frecuencia sea mayor que 1, o sea que se puede llegar a presentar más de una vez, entonces se considera de que esa falla y las características correspondientes son críticas. Y se tienen que tomar acciones, a pesar de que cuando nosotros calculemos acá, este NPR va a ser un número, ¿sí? Que nosotros vamos a calcular que me va a decir el número de prioridad de riesgo. A pesar de que este no sea muy alto, este valor que vamos a obtener al final, si tiene una severidad de 9 a 10 y la frecuencia es mayor que 1, igual se la va a tener que tener en cuenta a este efecto de falla o la falla para tomar acciones, a pesar de que este número que vamos a calcular después no sea muy alto. ¿Sí? Y después en el paso 7, lo que determinamos son las causas potenciales de la falla. En esta columna lo que se van colocando son las causas potenciales de fallas que son atribuibles a cada modo de falla. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo una falla, no sé, estoy trabajando en el sector de producción. Tengo que producir, por ejemplo, la leche. Pero hay unos controles bromatológicos que no se realizaron previamente. Entonces puede ser un modo potencial de falla. ¿Sí? Por ejemplo, tienen que llegar a determinados niveles que exige la ley y que no se realizaron esos controles adecuados. Entonces, si se llega a producir esa falla, el efecto que puede producir puede llegar al cliente con algún tipo, digamos, de anomalía para el consumo, digamos, y uno tiene que detectar cuál fue la causa. Entonces, una causa atribuible en ese caso, si no se realizaron los controles, puede ser de que, bueno, no se realizó el control bromatológico en el lote ese completo, por ejemplo. Entonces, uno, para un modo potencial de falla, uno tiene que colocar diferentes tipos de causas, digamos, para ese modo de falla. Pero son potenciales causas que uno cree que pueden llegar a suceder. ¿Sí? Esas causas tienen que ser concisas, tienen que ser completas, digamos, porque en función de esas causas después uno va a realizar lo que se denomina el plan de acción. ¿Sí? Y de acá en el paso 8 lo que se hace es determinar lo que se llama el índice de ocurrencia. Acá también se supone de que va a ocurrir o que, digamos, al producirse
la causa esa, al llegar, digamos, a materializarse, también se va a producir la falla. ¿Sí? Acá, fíjense que dice la probabilidad de que una causa específica se produzca y eso dé lugar al modo de falla. Entonces ustedes también van a tener que cuantificar eso. Ese valor va a ser un poco un valor intuitivo, ¿no? Que ustedes crean. Y si se llevan registro de que esas causas ya se vienen repitiendo a lo largo de varios procesos, de varios años, de varias semanas, entonces el índice de ocurrencia va a tener que estar en función de los datos o de los registros que ustedes ya tengan previamente. ¿Sí? Entonces, este número lo que nos indica es la probabilidad de ocurrencia de esa causa que va a dar lugar a esa falla. Entonces acá tenemos una tablita que nos ayuda a determinar ese número. Por ejemplo, este que es el muy bajo, dice muy escasa probabilidad de ocurrencia, defecto inexistente en el pasado, eso le vamos a dar un valor 1. Si le damos un valor de 2 o 3, porque existe una escasa probabilidad de ocurrencia, muy pocas fallas en circunstancias pasadas similares. Y si nos fijamos en los casos extremos, acá si le damos un número 10, fíjense que dice muy elevada probabilidad de falla, es seguro que la falla se produciría frecuentemente. ¿Sí? Después tenemos el paso 9, que son los controles actuales, y en esa columna lo que se determina son todos los controles que se utilizan para detectar la falla o el efecto resultante previo a que llegue al cliente. Ese índice se llama el índice de no detección. Este índice indica la probabilidad de que la causa y o modo de falla llegue al cliente. ¿Sí? Generalmente este índice va creciendo si no existen controles de la falla. Si uno realiza controles, digamos, previos para que no se produzca la falla, no debería producirse la falla. Eso es lo que hace referencia a este índice. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tiene un puntaje de 1, la denominación es muy baja, el control casi con certeza detectará la existencia de la falla. O sea, cuando tiene acá un número muy bajo, es porque existen controles que yo ya definí acá previamente en el paso 9 y que impiden de que esa falla se produzca, porque yo ya lo detecté a tiempo y no hago de que siga, digamos, continuando con todo el proceso hasta que el cliente detecte la falla, ¿sí? Si tiene un puntaje de 2 o 3, la denominación es muy baja, el control tiene una buena probabilidad de detectar la existencia de la falla, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, le pongo un puntaje muy alto, de 9 a 10, es muy alta la probabilidad de que el control no detecte la existencia de la falla. O sea, no se realizan controles, entonces el proceso continúa y sigue con errores y el cliente finalmente detecta esa falla que podría haber sido evitada si uno en el paso 9 realizaba los controles adecuados. Una vez que uno determinó esos 3 índices, se determina el número de prioridad de riesgo, que era el NPR, que era el que yo les comentaba hace rato, y es el producto de la probabilidad de ocurrencia, la severidad y la probabilidad de no detección. ¿Esto para qué me sirve? Yo el número de prioridad de riesgo lo voy a determinar para cada una de las causas de fallas que yo había determinado previamente. ¿Se acuerdan que yo determinaba el modo potencial de falla, el posible efecto, las posibles causas? Y bueno, para cada posible causa yo tengo que determinar un número de prioridad de riesgo. Fíjense que estos valores van desde el 1 hasta 1000. Si todo esto, por ejemplo, valieran 1, el número de prioridad de riesgo vale 1. Pero si cada uno, por ejemplo, vale 10, 10 y 10, esto llega a 1000. Ese es el umbral que puede llegar a tener. Si tiene un umbral de 1000, es porque es sumamente riesgoso para el cliente final. ¿Sí? ¿Entienden, chicos, cómo calcular el número de prioridad de riesgo? Sí, sí se entiende. ¿Sí? ¿Se entienden? Bueno. Generalmente uno toma medidas cuando ese valor supera los 200 puntos.
o cuando la severidad, digamos, ¿se acuerdan cuando nosotros determinamos el S? Era de 9 o 10 y la frecuencia era mayor que 1, entonces también se tienen que tomar acciones sobre eso. Entonces, para cada causa, uno va determinando un número de prioridad de riesgo y lo va ordenando. Ese orden me va a permitir a mí determinar cuál es la prioridad. El que tenga un número de prioridad de riesgo más alto, entonces se va a necesitar, digamos, que uno tome acciones más rápido, digamos. Y de ahí es lo que se define el plan de acciones. El tipo de acción va a ser la acción correctiva, digamos, ¿sí? Por eso es que tiene que seguir, digamos, ese orden. Era muy parecido a lo que nosotros hacíamos cuando veíamos las herramientas, que nosotros teníamos que determinar las causas y después teníamos que cuantificarlas e ir colocándolas, digamos, de la más importante hasta la menos importante para poder encontrar después la solución y desarrollar lo que sería el plan de acción. Bueno, acá es lo mismo. Tenemos que ordenar las causas en función de ese indicador que es el número de prioridad de riesgo, y las causas que tengan un número más alto son donde nosotros vamos a aplicar más rápido las acciones, que son las acciones correctivas. Para eso también vamos a definir los responsables que van a estar encargados, digamos, de desarrollar esas acciones, que va a ser en el paso 13, en determinado tiempo, porque también se van a tener que colocar las fechas previstas. Y una vez que se haga eso, se va a evaluar las acciones implementadas, porque uno puede plantear posibles acciones y en realidad uno puede realizar otras acciones, pero que también pueden llegar a mitigar, digamos, las causas detectadas o las fallas detectadas en realidad, ¿sí? Entonces, en otra columnita, en el paso 14, se colocan las acciones implementadas y con las acciones implementadas se vuelve a calcular nuevamente el número de prioridad de riesgo, determinando nuevamente los valores de S, de O, y ¿se acuerdan que nosotros determinábamos los 3 valores para determinar el número de prioridad de riesgo? Y si ese número de prioridad de riesgo disminuyó, es porque las acciones correctivas que se realizaron son las adecuadas. ¿Sí? Si, por ejemplo, ese número de prioridades de riesgo aumentó o se sigue manteniendo igual, tengo que volver a rever las acciones correctivas que yo planteé y volver a proponer otras para que disminuya el número, digamos, de prioridad de riesgo. ¿Sí? ¿Y eso hasta dónde se hace? Y bueno, hasta que llegue más o menos un valor que sea razonable, puede ser el de 200, o 200 un poco más bajo, y que tenga un índice de severidad que no sea tan alto, para que ya directamente se termine con el método este. ¿Sí? Bueno, acá les pusimos un ejemplito. Acá el producto es un pie metálico de veladores, la etapa de producción. Acá en la primera columna es el ítem y luego la función que cumple. ¿Sí? Acá en este caso es la soldadura. Y después tiene acá codificado, dice, el modo potencial de fallo. Acá se puso cuáles serían las potenciales fallas: excesiva, soldadura, protuberancias, oxidación de las terminales, esos son los modos potenciales de falla. Los efectos que pueden producir, por ejemplo acá cortocircuito, y en el otro caso sería problemas de contacto, no hay señal. Después acá, cuáles son las causas atribuibles a cada uno de ellos: el elevado tiempo de soldadura, y en el caso de la oxidación de terminales, la limpieza inadecuada. En el control actual, para el primer caso de la excesiva soldadura, protuberancias, dice que hay un 100% de inspección y en el otro no hay nada. Y bueno, acá se van definiendo cada uno de los índices, ¿sí? La gravedad o severidad, la probabilidad de que ocurran esas causas y la no detección del fallo de la causa. Y acá se calcula el RPN, ¿sí? Fíjense que el primero dio 162 y el otro dio 392. Y después acá en otra columnita se coloca las acciones recomendables, quién es el responsable y cuáles son las acciones tomadas. Acá se debería especificar, ¿sí? Que acá aparece un porcentaje únicamente. Y bueno, quién es el responsable, quién realiza la revisión y la fecha en la que se realizó esto. ¿Sí? Bueno.
Eso sería todo. El libro que les va a servir para ver esta parte de confiabilidad es el libro que les sugirió la ingeniera Paiva, Westerfield. el Westerfield, donde tiene toda la parte de control de calidad y hay una parte que dice confiabilidad. ¿Sí? Ahí tiene la parte de las distribuciones para cada uno de los casos. ¿Sí? Y después lo que les quería mostrar es finalmente el práctico, para que ustedes ya el jueves se acuerdan que tienen que exponer y tienen la evaluación, una pequeña evaluación. No va a ser muy difícil. En la evaluación no va a entrar ANFE, porque vieron que ANFE es medio largo, ¿no? Va a entrar únicamente la primera parte. ¿Sí? Así que no se preocupen, el ANFE va a entrar en el parcial directamente. Si no, no van a tener tiempo hasta el jueves. Bueno, profe. Bueno, entonces acuérdense, el día jueves tendríamos una pruebita que no va a ser difícil, va a ser más o menos como el otro día de 15 minutos a las 2 y 5, ya les voy a avisar bien. Y después, bueno, tendrían que exponer cada uno de los ejercicios, por lo menos hasta donde lleguen. Yo creo que no van a tener problemas porque son bastante sencillitos, ¿sí? Acá yo les puse ya las distribuciones para cada uno de los equipos. Acá el equipo 1 le toca la definición de confiabilidad, tasa de falla y vida media. Al equipo 4 dice, tienen un problemita. Acá dice si un elemento tiene razón de falla constante, lambda, les dan el valor. Y va a trabajar 15 horas, fundamente la distribución de falla a utilizar, determina la confiabilidad del elemento y el tiempo esperado entre fallas y analiza los resultados. Fíjense que acá les dice falla constante, entonces ustedes se tienen que ir a la curva de la bañera y seguramente en la etapa de vida útil, ¿sí? Donde tienen la distribución exponencial. Entonces este lambda ya le están dando de dato, tienen la distribución exponencial y con eso pueden determinar la confiabilidad. ¿Sí? Y el tiempo esperado entre fallas. Después acá el ejercicio 3 que le toca al equipo número 3, tienen un circuito electrónico que consta de todos estos elementos. ¿Sí? Y cada elemento tiene una tasa de falla, que es constante también. O sea que eso ya también está diciendo de que se trata de una distribución exponencial. Y lo que les dice acá, determinar desarrollando la confiabilidad del circuito para un periodo de 20 horas de funcionamiento. Acá les dicen de que este circuito opera de forma continua y en serie. Ustedes ya vieron cómo un sistema cuando está configurado en serie, cómo se calcula la confiabilidad para esos casos. Y les da también acá el periodo de funcionamiento que son 20 horas. Y después acá en el ejercicio 4 que le toca al equipo número 1, dice si para el problema anterior el circuito consta de 4 transistores, 10 diodos, 20 resistencias y 10 condensadores, todos en serie, determina la confiabilidad del circuito para 100 horas de funcionamiento, el tiempo esperado entre fallas también. ¿Sí? Y después el 5 le toca al equipo 2 y esto es para un sistema que funciona en paralelo. ¿Sí? Después el ejercicio número 6 se le toca al equipo 2, dice comparar y analizar los resultados obtenidos para los dispositivos en serie y en paralelo. Básicamente lo que tienen que ver es comparar las confiabilidades en esos casos. ¿Sí? Después acá el ejercicio 7 es un poco más complicadito porque acá fíjense que tienen un determinado tipo de regulador de voltaje en la zona de fallas por desgaste, tiene una media aritmética de 150 horas y un desvío estándar de 10 horas. Disponemos de 450 reguladores. Deseamos saber cuántos reguladores esperamos que fallen entre 131 y las 179 horas. Acá fíjense que como están en la etapa de desgaste, lo que pueden ustedes hacer es trabajar acá con la función de distribución normal. Tienen la media aritmética y tienen el desvío estándar. Dice que se dispone de 450 reguladores
y deseamos saber cuántos reguladores esperamos que fallen entre las 131 y las 179 horas. Entonces acá van a tener que trabajar con las áreas bajo la curva o calcular Z también. O pueden hacerlo con Excel también para determinar ese valor. ¿Sí? En todo caso, después me lo preguntan. Pero ahí en el Westerfield hay un ejemplo muy similar a este. Para los que les toque este ejercicio para el equipo número 3. ¿Sí? Y después para el ejercicio 8, que le toca al equipo 4, dice un compresor cuya ley de falla es normal, tiene mu igual a 200 horas y sigma igual a 20 horas. La dirección desea saber qué porcentaje de elementos se espera que fallen antes de las 170 horas. Acá también van a tener que trabajar con la distribución normal. Le dan el mu, le dan el desvío estándar y les preguntan el porcentaje de elementos que esperan que fallen. ¿Sí? Ahí van a trabajar con las áreas bajo la curva, de la curva gaussiana. ¿Sí? Después el ejercicio 9 también le toca al equipo número 4. Y fíjense que este es un problema muy similar a lo que nosotros veíamos del problema de los supervivientes, donde ustedes tenían que encontrar los parámetros, digamos, de la distribución Weibull, linealizando, digamos, ¿sí? La función. Entonces acá les dan, fíjense, dice una empresa dedicada a la fabricación de bombas de caudal realizó prueba de vida durante la cual se sometieron a presión 70 bujes, este es el N total, y se registraron el número total de supervivientes de cada día según la tabla adjunta. Acá el tiempo, fíjense que son 8 días, y acá tienen el número de supervivientes para cada uno de los días. Con eso pueden calcular la confiabilidad, pueden calcular X, porque tienen el tiempo acá, y bueno, de ahí construyen la curva, determinan, digamos, la línea de tendencia, que sería la línea de la recta, lo que sería la pendiente, la ordenada al origen, y con eso van determinando, digamos, los parámetros y el coeficiente de determinación para ver cómo se aproxima la curva. Después el ejercicio 10 dice analiza el comportamiento de la distribución de Weibull para diferentes valores de coeficientes de beta y relaciones con otras distribuciones, que era lo que también vimos. Esto le toca al equipo 2. El ejercicio 11 que le toca al equipo 3 también es un ejercicio de los supervivientes. El 12 que le toca al equipo 1 también. Y eso sería todo. ¿Sí? No sé quién compiló el trabajo práctico anterior de la profe Paiva. ¿Quién le tocaba? ¿Le tocaba al grupo 1? No sé a qué grupo le tocaba. Al equipo 4, nosotros. Al 4, entonces acá le toca al grupo 1. No, profe, creo que era el equipo 1, el práctico anterior, el de la profe Paiva. Entonces al equipo 2 acá. Bueno, entonces, acuérdense, entonces el día jueves tendrían la pruebita, que sería más o menos 15 minutos, no va a ser muy difícil.